Continuando con nuestras lecciones acerca de la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, hoy vamos a dedicar este tiempo a hablar acerca del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo es quien habla de este aspecto, de esta obra del Espíritu. Y el contexto histórico de la enseñanza del apóstol sobre el fruto del Espíritu empieza hablando de lo que fue su obra de evangelización en cada uno de los viajes que él realizó, que fueron 3 viajes. Habiendo establecido el apóstol las iglesias en Galacia durante sus viajes de predicación, el apóstol ahora procede a fomentar el crecimiento espiritual de los hermanos por medio de mostrar la evidencia innegable de la espiritualidad. Y muestra que el evangelio en el que habían sido enseñados y obviamente habían aceptado ese evangelio, culminaría en la producción del fruto del Espíritu en sus vidas. En Gálatas 5, en el verso 22 y 23, Pablo menciona los elementos componentes del fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 aspectos que componen el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que estamos hablando en este momento del contexto, el contexto histórico de la enseñanza del apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu. Aunque el evangelio es para todos los hombres, los judíos en el principio que fueron convertidos a Cristo, algo que aprendemos nosotros en Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo, es que esos judíos que se convirtieron a Cristo tenían un fuerte arraigo en la ley de Moisés. Y estaban obligando a que aquellos gentiles convertidos al Señor, si querían ser salvos, tenían que guardar la ley de Moisés. Después de que la iglesia fue establecida en Jerusalén, como nos lo dice Hechos capítulo 2, antes de que los judíos comprendieran que el evangelio debía ser llevado a las naciones gentiles, antes de que ellos comprendieran eso, hubo un momento de turbación dentro de la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que los primeros que fueron evangelizados fueron los judíos, pero quedaba la tarea de uno que fue especialmente seleccionado para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Ese hombre era Saulo de Tarso, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. En Hechos 9:15 se nos dice: el Señor le dijo, hablándole a Ananías su siervo en Antioquía, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La cuestión de llevar el evangelio a los gentiles se volvió aguda después del primer viaje de predicación y de la controversia que surgió con todos los primeros gentiles de la iglesia en Antioquía.
Los que estaban perturbando la iglesia en Antioquía eran cristianos, eran miembros de la iglesia en Jerusalén, y por esto el asunto tuvo que ser llevado a los ancianos en Jerusalén y solucionar esa dificultad. Los gentiles estaban incluidos en la gran comisión y no tenían que someterse a la ley de Moisés, no tenían que someterse al rito de la circuncisión como una condición de salvación eterna. No fueron obligados a guardar las tradiciones y las costumbres judías. Cuando el apóstol Pablo va entonces a Jerusalén a reunirse con los apóstoles para tratar ese asunto, esa dificultad que se había presentado, algo que él mismo declara en la carta a los Gálatas es que lo hizo por revelación, lo cual quiere decir que fue enviado con el propósito de revelar la verdad de Dios con respecto al asunto de obligar las costumbres judías sobre los gentiles. La verdadera cuestión era la negación de la salvación a los gentiles por medio de la predicación del evangelio. El corazón de la discusión, enfrentando a los hermanos de Galacia, entonces, era que la salvación era por gracia y no por la guarda de la ley. Pablo se da entonces a la tarea de escribirle a todas las iglesias de Galacia, porque el propósito de la carta a los Gálatas es un intento por evitar un desastre dentro de la iglesia del Señor. Habiendo dado principio a la experiencia cristiana de ellos por la fe, los Gálatas parecían ahora contentarse en dejar la fe y tomar un curso diferente, guardar la ley de Moisés. Pablo mezcla el arrojo con la benevolencia a medida que repudia esa esclavitud a la cual los Gálatas se están dirigiendo y que ya muchos de ellos la han abrazado. Después de recordarles que es por medio de la gracia y no de la ley que se obtiene la vida eterna, Pablo continúa para mostrar que es en el espíritu, no en la carne, que la vida del cristiano es vivida exitosamente. La carta a los Gálatas está dividida en 3 secciones. La primera, autoridad, no opinión. Pablo en este capítulo 1 y 2 de la carta a los Gálatas habla de la autoridad que él tiene para enseñar la palabra de Dios. La autoridad es Dios. Y él mismo dice que es apóstol, escogido por el Señor, y que lo que va a hablar es por la autoridad de Dios. La segunda sección de la carta, capítulo 3 y capítulo 4, el apóstol Pablo habla de la libertad y de la esclavitud. El mensaje del evangelio de Pablo era que los hombres son justificados por fe y no por las obras de la ley. Y la tercera sección en que se divide la carta a los Gálatas es el espíritu versus la carne. En esta porción del capítulo 5 y capítulo 6, Pablo habla de que la libertad en Cristo demanda que llevemos fruto para la gloria de Dios. Habiendo llegado hasta aquí, hermanos, es importante que hagamos nosotros 4 preguntas
acerca de llevar fruto. Pablo les ha expuesto a los Gálatas que como hijos de Dios, el ser salvos por gracia, nosotros debemos producir el fruto del Espíritu. Pero 4 preguntas acerca de llevar el fruto del Espíritu. Primera pregunta: ¿quién puede producir el fruto del Espíritu? Yo voy a colocar aquí una lista a continuación, pero no voy a entrar en detalle con cada una de ellas. Simplemente voy a responder quién puede producir el fruto del Espíritu. Condición para heredar la vida eterna. ¿Quién puede producir el fruto? Bueno, aquellos que estén en Cristo. Aquellos que permanecen con constancia en Cristo Jesús. Aquellos que comprenden que Jesús los ha hecho libres, aquellos que están en la gracia de Dios, aquellos que aguardan la esperanza de la justificación por fe, aquellos que poseen una fe que obra por el amor, aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que se sirven unos a otros con amor, aquellos que andan en el Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que son de Cristo, aquellos que se han despojado de los deseos carnales, aquellos que son vivificados por el Espíritu, aquellos que son espirituales, aquellos que cumplen la ley de Cristo, aquellos que son nuevas criaturas y aquellos que andan conforme a la regla de Cristo. Esos son los que pueden producir el fruto del Espíritu. Pero eso es solamente después de que uno ha obtenido una nueva vida en Cristo. Después que uno ha obtenido una nueva vida en Cristo, es que el fruto puede ser producido. El fruto puede ser dado. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio, el apóstol Juan escribe respecto de ello en Juan 1 y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través del proceso de un nacimiento espiritual o nacer de Dios, es que podemos producir el fruto del Espíritu. Mire que dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que nacen de nuevo pueden no ver todo el proceso, pero sí ven los efectos. Pueden que no se vea todo el proceso de la producción del fruto, pero sí pueden ver los resultados, los efectos de ello. Cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, dijo lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero detengámonos un momentito aquí, antes de leer el verso 8. Permítanme repetir algo que dije antes de empezar a leer Juan 3. Aquellos que nacen de nuevo, y Jesús le está diciendo a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquellos que nacen de nuevo pueden no ver todo el proceso, pero ven los efectos de este. ¿Qué es lo que dice en el versículo 8? Es lo que el Señor Jesús le explica a Nicodemo en el verso 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas personas piensan que nosotros tenemos que sentir algo, como un fuego en el pecho, o debe ocurrir algún evento extraño. El Señor le dice a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No lo vemos, pero sí podemos experimentar los efectos del viento. Dice que de esa manera así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No les ha ocurrido, hermanos, que cuando hemos ido a bautizar a alguien y lo llevamos a un río o a un lugar público, una piscina, un estanque, y hay personas ahí, cuando nos metemos nosotros con el candidato, con el que se va a bautizar ahí al agua, la gente se queda mirando, muchos se ríen, hasta se burlan y dicen, mire ese señor lo que está haciendo, metió a una persona y la sacó del agua. Bueno, es lo que ellos ven, pero ellos no alcanzan a percibir lo que hay detrás de eso. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es lo que ocurre con las personas. Pero hay algo detrás de ello. Aquellos que han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, es probable que en algunas ocasiones no hayan avanzado hacia la madurez espiritual. ¿Qué es lo que ocurrió con los corintios? En 1 Corintios 3, Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquellos que han nacido de nuevo deben obtener un cierto nivel de crecimiento o madurez. ¿Y cómo se puede ver que una persona ha crecido, que ha madurado? Cuando empieza a llevar fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Una falta de fruto es una indicación de un estado continuo de infancia espiritual. Niños en Cristo. Por eso Pablo les dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién puede producir el fruto del Espíritu? Bueno, hicimos una lista bien larga hace un momento. Pero básicamente, ¿quién puede producir el fruto del Espíritu? El que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo se va a ver que está produciendo fruto? En su crecimiento, en su madurez.
Segunda pregunta. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es un resultado natural, una cualidad positiva y un atributo de la vida nueva, el producto de lo cual resulta de la obra del Espíritu Santo en y a través de la vida de un fiel hijo de Dios. Eso quiere decir entonces que el cristiano se abstiene de las obras de la carne, pero lleva a cabo las labores que le ayudan a dar el fruto espiritual. El fruto espiritual entra en ese punto del dominio propio y está basado en ese principio. Si usted ha leído el texto de Gálatas 5, versos 22 y 23, donde Pablo menciona el fruto del Espíritu, es interesante ver que está dividido en 3 grupos. El primer grupo es el amor, el gozo y la paz. Y obviamente, cada uno de los grupos que hay ahí son diferentes. El primer grupo, que son estos 3, toca nuestra relación con Dios. El amor es el lazo que une nuestros corazones a Dios como nuestro Padre. El gozo es esa emoción que brota después de la reconciliación con Dios. Y la paz es la calma que se posa sobre el alma que ha entrado en su reposo. El segundo grupo, donde Pablo menciona el fruto del Espíritu, abarca la paciencia, la benignidad y la bondad. Como los 3 primeros tocan nuestra relación con Dios, este segundo grupo donde están mencionados estos 3, estos tocan nuestra relación con el prójimo. El ser pacientes, el ser benignos, el ser bondadosos. Nuestra relación con el prójimo. Y el tercer grupo, en donde se menciona la fe, la mansedumbre y la templanza, ya tiene que ver con cada uno de nosotros. Toca la relación de nuestra propia vida. Todos ellos, los 9, se mezclan conjuntamente para formar una unidad del Espíritu. Esto es por lo que la inspiración habla del fruto del Espíritu y no de los frutos del Espíritu. Porque todos ellos son una unidad, forman una unidad del Espíritu. Por eso habla de el fruto del Espíritu y no de los frutos del Espíritu. Tercera pregunta. ¿Por qué debería ser producido el fruto del Espíritu? Bueno, la pregunta tiene 2 lados, uno positivo y uno negativo. Uno, involucrado en las obras de la carne, no puede entrar al cielo. En Gálatas 5:19 en adelante, el apóstol Pablo menciona las obras de la carne. Empieza diciendo, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Y luego, llegando al verso 21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno involucrado en las obras de la carne no puede entrar al cielo. Este es el lado negativo de lo que estamos hablando.
Porque la tercera pregunta es, ¿por qué debería ser producido el fruto del Espíritu? Debería ser producido para que podamos nosotros heredar el reino de Dios. Por eso dije hace un momento, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Y el lado negativo es que si no producimos el fruto del Espíritu, no vamos a heredar el reino de Dios. Ahora, el lado positivo, en Gálatas 5:24, es que Pablo nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La destrucción de las obras de la carne y la presencia del fruto del Espíritu muestra la prueba, da la evidencia de la condición de hijo que tenemos en ese momento. Es importante notar que las cualidades y atributos descritos como el fruto del Espíritu son tan universalmente reconocidos como siendo de beneficio positivo para la sociedad en general, que dice Pablo ahí en Gálatas 5:23, que contra estos atributos, contra estas cualidades descritas como el fruto del Espíritu, no hay ley. No leemos nosotros que haya una ley divina que las prohíba. Ni más, nosotros no encontramos en las leyes de los hombres que haya alguna estipulación dentro de la ley humana que prohíba estos atributos y estas cualidades del fruto del Espíritu. Gálatas 5:23, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es virtualmente idéntico con lo que propiamente podría ser llamado una vida cristiana, y la motivación es provista por Cristo. Recordemos nosotros que en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Semejanza produce semejanza. Bueno, lo voy a decir en un dicho de nosotros. Es probable que en algunos de sus países también lo digan. Puede que sea la misma expresión o puede que utilicen otra. En Colombia decimos, hijo de tigre sale pintado. O hijo de gato come ratón. Semejanza produce semejanza. Cuando nos reconciliamos con Dios, nos volvemos como Él en carácter, y a su vez ayudamos a otros para que se conviertan en hijos de Dios. El fruto de un árbol de naranja que está maduro es una cosecha de nuevas naranjas. Por eso, un cristiano espiritualmente maduro estimula al crecimiento y al evangelismo, y estos lo siguen tan naturalmente como uno que planta un jardín, cultiva y ciega. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuarta pregunta: ¿cómo producimos el fruto del Espíritu? La respuesta creo que es bastante sencilla y obvia. Por permanecer cerca a la fuente que da fortaleza y que brinda poder. En Juan 15, el Señor declaró, permaneced en mí y yo en vosotros.
¿Cómo producimos el fruto del Espíritu? Leámoslo. Permaneced en mí y yo en vosotros, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una rama de un árbol de naranja es separada de un árbol productivo, esa rama no es capaz de producir una cosecha. La rama depende de los nutrientes sacados de la raíz del árbol y transmitidos a través del tronco, y finalmente las ramas podrán producir el fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Así es con el cristiano. Si aspiramos a producir el fruto del Espíritu, tenemos que permanecer cerca a la fuente que da la fortaleza y el poder para producir el fruto del Espíritu. Jesús dice ahí, empezando el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. La unión del pámpano con la vid es la misma ley de su vida y fecundidad. La última parte del verso 5, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Tenemos una absoluta dependencia en Cristo para todo nuestro poder. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay terribles consecuencias de dejar a un lado a Cristo. ¿Cómo producimos el fruto del Espíritu? Permaneciendo cerca a la fuente de fortaleza y poder. Y también no resistiendo el Espíritu. Porque el Espíritu obra en el hombre interior por medio del poder de la palabra de Dios. En su sermón, Esteban, el evangelista, antes de que lo apedrearan en el Sanedrín, dijo en Hechos 7, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo producimos el fruto del Espíritu? Acabamos de ver con antelación que permaneciendo cerca a la fuente que da la fortaleza y el poder. Y 2, no resistiendo al Espíritu. Cristo mora en el corazón del cristiano por la fe. Y Pablo oró para que aquellos en Éfeso pudieran crecer, fortalecerse y tener más de lo que ya tenían. En vista de que el fruto del Espíritu es un proceso natural de crecimiento en Cristo, que demuestra que somos guiados por el Espíritu. Mientras más crecemos, más nos llenamos con una vida fructífera. Es en este proceso que las cosas espirituales desalojan las cosas de la carne. Esa es la transformación acerca de la que habló Pablo en Romanos capítulo 12, donde el corazón, o digámoslo en otra palabra, donde la tierra es buena, la semilla germina, tiene raíz y resulta en fruto. Hermanos, seamos nosotros buscadores de llenarnos tanto en nuestras vidas del fruto del Espíritu,
que no haya lugar en nuestras vidas para las obras de la carne. Continuemos andando en el Espíritu. No lo resistamos, tomando cada paso, dando cada paso por medio de su ayuda y de su guía. Recordemos muy bien que los atributos del Espíritu Santo es lo que se conoce como el fruto del Espíritu, porque esa es la unidad del Espíritu.